les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos aprendiendo acerca de la cosecha de las consecuencias. Cuando pecamos, debemos mostrar verdadero arrepentimiento. Debemos confesar nuestro pecado. Debemos también aceptar, debemos restituir y buscar restitución o buscar una restauración. Pero esta semana estamos hablando también de que si estamos dispuestos a pecar, también debemos aceptar las consecuencias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En primer lugar, trataremos de fijar más exactamente el sentido de este pecado de muerte. En griego se dice que es el pecado pros thanaton. Esto quiere decir un pecado que va hacia la muerte. El pecado cuyo fin, cuya consecuencia es la muerte. Es aquel pecado que si se continúa en él, debe acabar en muerte. Lo terrible de él no es tanto lo que es en sí mismo este pecado, sino dónde termina si uno persiste en él. Esta es la experiencia de todos nosotros, hermanos, que la primera vez que hacemos algo malo, lo hacemos con retraimiento, lo hacemos con temor. Y después de haberlo hecho, sentimos el dolor, sentimos el remordimiento, sentimos el pesar. Pero si se permite una y otra vez coquetear con la tentación y caer, en cada ocasión el pecado se hará más fácil. Y si se piensa que se van a evitar las consecuencias, en cada ocasión el disgusto y el remordimiento y el arrepentimiento se hacen cada vez menores. Y por último se alcanza un estado en el que nada se puede pecar ya sin temor. Es precisamente, mis hermanos, este pecado el que conduce a la muerte. Mientras una persona en lo más íntimo de su corazón aborrezca el pecado y se aborrezca a sí misma por caer en el pecado, mientras se dé cuenta de que está pecando, no se encuentra demasiado lejos del arrepentimiento y por tanto nunca estás fuera de la esfera del perdón. Pero una vez que empieza a complacerse en el pecado, una vez que empieza a considerarse como un curso de acción para nuestra vida, esa persona ya va camino a la muerte, porque se dirige a un estado en el cual la idea del arrepentimiento no puede entrar en sus cálculos. El pecado de muerte es ese estado de la persona que ha escuchado el pecado y se ha negado a escuchar a Dios tan a menudo que ya ama su pecado y lo considera la cosa más normal y agradable del mundo. Juan está ilustrando la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico de el pecado de muerte. Podría tratarse de un pecado premeditado y no confesado que lleve a que el Señor determine poner fin a la vida de ese creyente. No es un pecado en particular. No podemos ponerle un título a ese pecado. Tal vez algunos han dicho son actos homosexuales o es la mentira. No es un pecado en lo particular. Es cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y si un creyente rehúsa abandonar ese pecado, ese puede conducir tarde o temprano a su propia muerte física como resultado del juicio de Dios. En Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11 se nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. Ellos murieron por su pecado. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 5, un hermano que anda desordenadamente, el apóstol Pablo dice: entréguenlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido. En 1 Corintios 11:30 se habla de aquel que está tomando la cena del Señor indignamente. Ninguna oración intercesora será eficaz a favor de aquellos quienes ya cometen el pecado de una manera deliberada e insolente. Eso significa que la disciplina del Señor con la muerte física es inevitable. En estos casos, ¿por qué es inevitable? Porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. En contraste entre la frase hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, indica que el escritor está distinguiendo entre pecados que conducen a la muerte física y otros pecados.
Esto no implica que deba hacerse diferencia entre los pecados graves o los pecados leves, o entre pecados mortales o veniales, sino que no todos los pecados son juzgados de Dios de esta manera. Pero algo muy importante, a veces la misma consecuencia del pecado será la muerte física. Que Dios te bendiga.